¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia que ve a través de las plataformas de la Cámara de Diputados esta conferencia y a los medios de comunicación que nos acompañan. Eh, Como ustedes saben, en este momento se están desarrollando en los 300 distritos electorales federales del país la sesión de cómputo distrital. Hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral para regular el funcionamiento de estos cómputos distritales. Este acuerdo establece que los cómputos deben de arrancar a las 8 de la mañana, que no puede haber receso, no se pueden suspender, que puede durar un máximo de 82 horas y que el domingo los consejos distritales deberían de remitir, en el caso de la contienda por la presidencia de la República, el cómputo definitivo a nivel distrital a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que a su vez ellos realicen el cómputo final a nivel nacional y califiquen la elección presidencial en la que resultó ganadora de manera contundente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por una diferencia de más de 30 puntos. Muchas personas, analistas, la comentocracia no creía en los resultados que reflejaban las encuestas durante el proceso electoral, pero resultaron ser una realidad. Muchas encuestas, de hecho, se quedaron cortas porque la diferencia fue superior a 30 puntos porcentuales. En este marco de las sorpresas para la oposición, la primera fue precisamente la contundencia del triunfo por la presidencia de la República. Y la segunda se refiere al Congreso de la Unión. Y ahí han salido pues algunos comentarios a través de redes sociales o en entrevistas de supuestos especialistas en la materia, donde hacen alegaciones en torno al principio de sobrerepresentación. Y para eso pues me gustaría revisar con ustedes lo que establece la Constitución General de la República. Ustedes me dicen si está la imagen en pantalla. Muy bien. La Constitución establece 2 candados para los límites de representación de las bancadas. Y esto está en el artículo 54. El primer candado es la fracción cuarta de la Constitución, que está aquí en pantalla, y que dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Como ustedes saben, el Instituto Nacional Electoral, la noche de la jornada electoral, en la voz de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, dio a conocer los umbrales en los conteos rápidos de las diputaciones que le corresponderían a cada fuerza política. Y para Morena, estimó un número significativo que nos coloca muy cerca de la mayoría simple, muy cerca del umbral de 250 más 1, en este intervalo, pero que de ninguna manera sobrepasa los 300 diputados para el caso de Morena. Y con eso estaríamos cumpliendo lo establecido en el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y luego vamos a la fracción quinta. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Este es el límite de la sobrerepresentación de 8%. Dice el texto: esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara superior a la suma de porcentajes de su votación nacional emitida más el 8%. Y aquí podemos tener algunos casos. O sea, podría ser el caso de que Morena, con el 50% de los 47% de los votos en la elección del 2027, obtenga el triunfo en los 300 distritos uninominales. Se le podrían asignar o representaría un porcentaje superior al de la votación que obtuvo y se volaría el límite del 8%, pero sería por sus triunfos en los distritos uninominales. Ese no es el caso. Entonces, recapitulando, ningún partido puede pasar el límite de 300, Morena no está pasando el límite de 300. Segundo supuesto, ningún partido puede sumar más de 8 puntos de sobrerepresentación,
Morena no está sumando más de 8 puntos de sobrerepresentación en los conteos rápidos que dio a conocer el INE. Algunos críticos, opositores al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a Morena, están manifestando que hay una sobrerepresentación de 15, 17, 19% de la coalición de Morena, PT más Partido Verde. Reitero, el texto dice, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Un partido político. Es decir, el límite de sobrerepresentación no se calcula en relación a las coaliciones, sino en relación a cada instituto político. En conclusión, Morena tiene hasta 8% de sobrerepresentación, el PT tiene hasta 8% de representación y el Partido Verde tiene hasta 8% de representación. ¿Se puede sumar y decir que la coalición tiene un 24% de sobrerepresentación? No, porque el texto constitucional dice que este análisis se debe hacer partido por partido. Con esto les quiero decir que lamentablemente para la oposición son víctimas de sus votos en contra aquí, en la Cámara de Diputados. Son víctimas de su voto en contra de los programas sociales. Son víctimas de su voto en contra del presupuesto de egresos de la Federación. Son víctimas de su voto en contra de la reforma eléctrica. Y también aquí, en la conformación del Congreso, son víctimas de su voto en contra del Plan B. Porque el Plan B del presidente de la República establecía un sistema de representación proporcional pura. Y lo que esto significa es que el partido que obtuviera el 10% de los votos iba a tener el 10% de los diputados y el que tuviera el 20% de los votos iba a tener el 20% de los diputados. Y cuando se les presentó esa reforma aquí, la votaron en contra. Y ahora piden un sistema que votaron en contra. Pues claro que no se puede. Las reglas las pusieron ellos, son las reglas creadas en los tiempos del PRIAN y son las reglas que se van a aplicar a la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Y quiero decir que no hay ningún fraude a la ley ni a la Constitución, son las reglas que están establecidas y quisiera ponerles algunos ejemplos prácticos. Vamos a ver la siguiente, la tabla que trae los resultados del Partido Verde. Ojalá el canal del Congreso pueda enfocarla porque esto es importante para la explicación. Estos son resultados conforme al PREP, con el 90.8% de avance, en un corte a las 17:50 horas del 3 de junio del 2024. Se pueden modificar ahora que se realicen los cómputos distritales. Les voy a dar a los medios de comunicación también una copia de estas estimaciones sobre las diputaciones. Pero les voy a dar algunos ejemplos. Distrito 2 de San Luis Potosí es el número 1 de la lista. El candidato José Luis Fernández Martínez, siglado por el Partido Verde en esta coalición. El Partido Verde obtuvo en su emblema, en el Distrito 2 de San Luis Potosí, 62,028 votos. Esto es el 40.9% de la votación. La coalición del PRIAN y PRD obtuvo 33,562 votos. Es decir, en el Distrito 2 de San Luis Potosí, el Verde solito, formando parte de la coalición de Morena, obtuvo prácticamente el doble de los votos que todo PRI, PAN y PRD. A los 62,028 votos del Verde hay que sumarle los de Morena y PT, y eso nos da un resultado de 96,969. Distrito 6 de San Luis Potosí, candidato Juan Carlos Valladares. Votos por el Verde, 60,855. Votos del PRIAN, 49,934. Solito el Verde le ganaría al PRIAN. Distrito 3 de San Luis Potosí, Óscar Bautista Villegas, 53,716 votos, 36.2% de la votación. Superior a la votación total del PRIAN, que obtuvo 37,295 votos. Distrito 11 de Chiapas, candidata Rosario del Carmen Moreno Villatoro, 42,895 votos, 26% de la votación, superior a toda la votación de PRI-PAN-PRD, que obtuvo 12,506. Distrito 13 de Chiapas, José Luis Villatoro Osorio, 33,277 votos por el Verde, 25% de la votación, superior
a los 20.186 votos de PRI, PAN, PRD. Distrito 6 de Quintana Roo, nuestro compañero legislador en funciones, Juan Luis Carrillo Soberanis, 32.264 votos, 18% de la votación, prácticamente equivalente a la votación que obtuvo PRI, PAN y PRD. De los 57 distritos de mayoría en los que está encabezando el Verde, en 44 de ellos obtuvo más de 10,000 votos en su emblema. Y en esos 44 distritos, la aportación de los votos del Verde fue determinante para el resultado de los distritos de mayoría. Porque ahora la crítica es que se está inflando al Verde, que se le está sobrerepresentando, cuando gracias a sus votos en los distritos de mayoría se logran los triunfos para nuestra coalición. Este ejemplo, el número 44 de la lista de Querétaro, es muy ilustrativo. Es el distrito 2. Ricardo Astudillo Suárez, 10,004 votos por el Verde. PRI, PAN y PRD obtuvieron 60,629. Y la coalición de Morena, PT y Verde obtuvo 71,809. Es decir, PRI, PAN y PRD obtienen 60, la coalición completa de Morena, PT y Verde obtiene 71, pero el Verde solito aportó 10,000. Sin los 10,000 votos del Verde, no ganaríamos el distrito 2 de Querétaro. Y esta es una lista de 57 distritos en donde el Verde hace la diferencia por lo menos en 44 de ellos. La asignación entonces de curules al Verde para que sea la segunda fuerza en este Congreso sí atiende a la aportación de votos que dio en los distritos de mayoría. Y tienen el derecho a tener su límite de sobrerepresentación del 8%. La mayoría calificada entonces está blindada y está justificada. Hace algunos momentos terminamos la sesión, se decretó el receso en el Consejo General del INE y nos dio tranquilidad el discurso de la consejera Zavala, donde dice que el instituto no va a modificar los criterios de asignación de diputaciones de representación proporcional, que si quieren cambiar este sistema se haga una reforma, pero que se van a seguir aplicando estos criterios para la asignación de diputaciones en la Cámara. Así que a la oposición, a los comentócratas, no se hagan ilusiones. La mayoría calificada está garantizada conforme a los criterios que actualmente se aplican y que se han aplicado en los últimos procesos electorales, solo que ahora que no les gustan las reglas quieren cambiarlas. ¿Por qué quieren cambiarlas? Pues porque resulta que el PRI va a tener una bancada más pequeña que la del PT y el PAN va a tener una bancada más pequeña que la del Partido Verde. Y el PRD, como todas y todos ustedes saben, pues va a perder el registro. Por eso están tan molestos. Ahora, en este momento se desarrollan estos 300 cómputos distritales y para conocimiento de la audiencia del pueblo de México quisiéramos compartirles los casos, los supuestos en los que se van a abrir los paquetes. Es la siguiente imagen, es el artículo 311 de la LEGIPE y establece estos supuestos. Cuando no coinciden los resultados del acta del expediente de la casilla con las que obren en el poder de los representantes de los partidos o el presidente del Consejo Distrital. 2. Cuando se detecten alteraciones evidentes en las actas, algún tachón, alguna modificación que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. Es un 0, es un 8, es un 1, es un 2. Los tipos de letra cambian, a veces se sobrescribe. Eso implica que se tiene que hacer un recuento. 3. No existe acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla. A veces lo meten en el paquete del proceso local y no en el del federal, o la extravían, pero se puede hacer el recuento. 4. Existen errores o inconsistencias evidentes en los elementos de las actas. Ahí ustedes van a encontrar total de votantes, total de boletas extraídas de las urnas, total de votos. Si la suma de los votos es superior a la de las boletas, pues claro que hay un error. Puede ser de dedo, entonces se hace el escrutinio y cómputo. 5. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas entre el primero y el segundo lugar. Tenemos varios distritos en el país que están en este supuesto y tenemos elecciones competidas. Por ejemplo, en el caso del Senado de la República de Nuevo León, el PREP cerró con una ventaja de cerca de 2 puntos a favor de Morena, cerca de 33%. En segundo lugar, el PRIAN con cerca de 32%. Y en tercer lugar, Colosio de Movimiento Ciudadano con cerca de 31%. Si las cosas se quedan así, pues Movimiento Ciudadano no lograría ni siquiera un senador en el Senado de la República de un estado que gobierna, de Nuevo León. El sexto supuesto es todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Si después de este recuento, por estas causales, la suma de los votos se reconfigura y la diferencia entre el primer y segundo lugar
queda por debajo del 1%, se va a hacer un recuento total del distrito. O sea, primero con estos supuestos se recuentan paquetes en lo individual, los que tengan estas características. Si derivado de esos recuentos la distancia se acorta a 1% o menos, se recuenta todo el distrito. Esas son las reglas a nivel federal. Y desde aquí pues le deseamos mucho éxito a las y los representantes de Morena, de PT, del Partido Verde en este ejercicio democrático. Yo estoy seguro que van a salir más votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en este recuento. Tenemos reportes de que en varios consejos distritales se están rescatando votos en favor de su candidatura. El margen va a ser todavía más amplio de los más de 30 puntos de ventaja que se lograron el domingo. Esto a nivel federal. A nivel local, tenemos una situación con mi estado, el estado de Jalisco, y aquí tenemos algunas imágenes. Este es un tuit de Mario Delgado, el presidente de mi partido. Dice: alerta, en Jalisco hay 20 distritos federales y 20 distritos locales, son exactamente la misma delimitación territorial. Aquí en la ciudad, por ejemplo, hay más distritos locales que distritos federales. En Jalisco son 20 y 20. Es el mismo territorio, es la misma población, son los mismos electores, son los mismos votantes que acudieron a las urnas, pero tenemos inconsistencias graves porque hay distritos en los que faltan hasta 40,000 votos. Ahí está el tuit y aquí están las imágenes. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del acta preliminar del Consejo Distrital del Instituto Local en el Distrito 1 con cabecera en Tequila, el conjunto de votos son 137,498. Esa es la suma. En el caso del cómputo a nivel local en el Distrito 1, que es del mismo tamaño. Y en el caso de ese mismo distrito, Distrito 1, pero en el cómputo de la elección federal hay 181,251 votos. Hay una diferencia de más de 40,000 votos entre la sábana de la elección federal y la sábana de la elección local. Esto es lo que hoy denuncia el presidente nacional de mi partido, Mario Delgado. Siguiente, por favor. Y este ya es un concentrado de las elecciones. Siguiente, estas son las dos actas. Ese es el concentrado de las elecciones. En Jalisco, en presidencia, se emitieron 3,621,317 votos. En Senado se emitieron 3,549,943 votos. Ahí ya faltan como 70,000 boletas. Hay que ver qué pasó. En diputados federales, 3,464,328 votos. En gobernador, 2,385,634 votos. Falta más de 1,000,000 de votos por contabilizar en la elección de gobernador. Aunque son 20 distritos locales y 20 distritos federales, aunque cuando uno llega a votar en Jalisco le dan las 6 boletas y las deposita todas, yo no creo que 1,000,000 de jaliscienses se hayan llevado la boleta a su casa. El PREP del instituto local avanzó solamente un 60%, aunque ellos en el sistema ponían que llevaban el 80%, eso es falso. Y el PREP a nivel nacional avanzó un 90%. Entonces lo que está pidiendo el presidente nacional del partido, Mario Delgado, y que acompañamos desde la representación de Morena en el INE, es que se entreguen todas las copias de las actas de cada casilla a los representantes en el estado de Jalisco, porque no pueden existir estas discordancias entre el proceso electoral local y el proceso electoral federal. Y por mi parte, toda esa es la situación de la mayoría calificada, de las causales de recuento y de los cómputos. Margarita Nicolás, Sí. Cadena Base. Hola, Margarita. Hola, diputado, buen día. Una duda. Suponiendo que se encuentran en este recuento 1,000,000 de votos, esto obviamente en la calificación a la presidencia pues no tendría ningún impacto. Claro. Pero a nivel del Congreso Federal, ¿cuál sería, en caso pues de que se sucediera, si habría una recomposición en la asignación tanto de senadurías como de las curules? Sí. Gracias. Gracias, Margarita. ¿Le puedes regresar a la imagen del cuadro rojo? Mira, en presidencia 3,621,000 votos. En Senado 3,549,000. En diputaciones federales 3,464,000.
O sea, faltan como 180,000 votos entre presidencia y diputaciones federales y faltan cerca de 70,000 votos entre presidencia y Senado. Hay que entender, tiene que haber una explicación del INE de por qué falta estas boletas. En porcentaje de participación, en presidencia sería 58.08, en Senado 57.63 y en diputados 57.29, o sea, es casi 1% de participación menos, según los datos que está dando el INE. Puede haber alguna justificación en el caso de las casillas especiales, donde votas por presidente de la República y a lo mejor decides no votar lo demás. Pero estos umbrales me parecen muy abiertos. Y sobre gubernatura, pues ni se hable. Es más de 1.200.000 votos lo que hay de diferencia cuando son los mismos distritos a nivel federal y a nivel local. Y lo único que se pide es transparencia, porque los medios los comentócratas empiezan a manifestar que a Morena no le gusta el resultado en Jalisco. No tenemos problema, nada más que transparenten y por qué razón, con las mismas condiciones de conectividad a Internet, con el mismo electorado, con la misma cantidad de distritos, con el mismo personal, no pueden seguir el ritmo a nivel local de lo que ocurre a nivel federal. Y la sospecha se refuerza porque Morena gana contundentemente el Senado de la República en Jalisco, en primer lugar. En segundo lugar, no queda Movimiento Ciudadano, sino el PRIAN, con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Ganamos 15 de los 20 distritos federales, ganamos 13 de los 20 distritos locales, ganamos una gran parte de los municipios del estado, y resulta que solo en la gubernatura, donde se tiene este retraso, ellos alegan que Movimiento Ciudadano ganó la elección. No es coherente con el sistema de votación, ni en los datos ni en las tendencias de los distritos. No hay más preguntas. Muy bien, muchas gracias, ten un buen día.